Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Un saludo, queridos amigos de Principio para Triunfar. Desde Latinísima les invitamos a cada uno de ustedes a reencontrarnos para estos Principios para Triunfar con el reverendo Carlos Miguel González. Hoy queremos compartir con ustedes un principio importante: cómo navegar el desierto de la fe. O con fe, cómo navegar el desierto con fe. La vida muchas veces tiene esas tentaciones que nos animan o nos apartan del concepto que estamos llevando adelante, y es lo que también como llamamos tentaciones. Pero quiero hablarle acerca de un hombre que tenía ciertas dificultades de obesidad y decidió pues rebajar algunas de las libras que tenía de más. Y tomó un régimen de ejercicio, tomó una secuencia de alimentaciones y logró ciertos avances, ciertos progresos. Lucía muy bien. El hombre estaba muy contento con los progresos que había alcanzado en esta temática de cuidado físico. Entonces un día estaba caminando por un bakery cerca de él, y el olor a los pastelitos, el olor a la comida recién horneada y demás, de los dulces, le llamó la atención. Entonces dijo, bueno, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que yo pase por este lugar y disfrute del aroma? En definitiva, es algo que no le va a hacer ningún tipo de daño. Y pasó y regresó. ¿Y qué tal si entro? ¿Qué tal si entro al lugar y pruebo o miro esos pasteles que siempre los trabajadores de los bakeries pues los adornan de una manera muy especial, que son especialmente atractivos, valga la redundancia? Y digo, pero ¿qué tal si yo pruebe un pedacito de este pastel? Y un pedacito de este pastel no me va a hacer nada. Y así sucesivamente llegó y continuó hasta tal punto que se llevó una buena porción de aquellos dulces, sabrosos dulces, y se comió mucho de estos dulces, lo cual era contrario a lo que él había establecido como principio de vida. Nosotros muchas veces estamos hablando del concepto de tentación. ¿Qué es la tentación como tal? La tentación es un estado en el cual uno se siente atraído a lo que lo desagrada, a lo que desagrada a Dios. Es decir, aquello que es malo, aquellas promesas o aquellos placeres o ganancias, pero que me atraen. De alguna manera es como ese olorcito de los pastelitos recién horneados, que sé que no debo probarlo, pero me siento atraído a ese aroma, y ese aroma tiene ciertos efectos para mí. No hay mejor descripción para la tentación que la que hace el apóstol Santiago en su capítulo 1, versículos del 14 al 15. Dice: sí, sino que uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, y hablando de concupiscencia tiene que ver con deseos desmedidos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. De acuerdo a este versículo, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Satanás es el culpable. Muchas veces culpamos al diablo por todo, y el diablo saca la cabeza y dice, oh, ¿y otra vez conmigo? El texto no lo menciona, de hecho. ¿Dios es el culpable? No, Dios permitió. No, Dios no es el culpable. Decimos entonces, bueno, la naturaleza adámica es que el pecado lo llevo en mí, y yo me siento arrastrado hacia ese concepto. ¿El medio ambiente es la culpa? No. El texto lo que dice es que la culpa es mía. Es decir, yo soy la persona que cedo ante ese aroma de la vida, y entonces cedo a eso que me está llevando. Por lo tanto, hoy queremos enseñar el principio que Dios siempre provee un camino para superar la tentación. Dios siempre provee un camino para superar la tentación. ¿Cómo Dios nos da esta provisión? ¿Cómo Dios nos ofrece esta ayuda? Bueno, le invito a buscar en Primera de los Corintios, capítulo 10, vamos a estar compartiendo los primeros 13 versículos de esta porción. Y comenzamos leyendo los primeros 5 versículos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que vuestros padres todos estuvieron en la nube y todos pasaron el mar y todos estuvieron en Moisés y fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero lo demás ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Cómo podemos entonces entender que Dios siempre provee un camino para la salida de la tentación? Cuando, en primer lugar, Dios nos advierte por la historia la posibilidad de caer. Es decir, el primer elemento, cuando usted está en algún tipo de estos estudios o clubes que ayudan a superar las adicciones, el primer elemento es que la persona aprenda a reconocer que tiene una adicción, es decir, que reconozca o que declare que esa adicción, que él expresa de esa adicción. De igual manera, esta porción bíblica nos está mostrando o nos está enseñando que por la historia que hay una posibilidad muy grande de caer. Se les recuerda al pueblo de Israel que tuvieron que aprender en todo ese viaje de salida de Egipto rumbo a la tierra prometida, y solamente 2 personas, Josué y Caleb, pues ellos recibieron la bendición. Dice el capítulo 9 del contexto de este pasaje: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Cuando usted va a la competencia deportiva, todas las personas tienen la intención de ganar. Pero dice el texto, pero uno solo se lleva el premio. Solamente hay un ganador. Solamente hay un ganador. Ahora dice el texto, y es la advertencia que nos da el contexto de este pasaje: corred de tal manera que lo obtengáis. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir que todos los atletas participan para ser merecedores del premio, pero solamente uno, el que se ha preparado mejor, el que tiene una mejor forma física, es el que tiene la posibilidad de ganar en este concepto. Por lo tanto, es lo que nos está diciendo este texto. Miren con atención quiénes son las personas que han estado anteriormente y cómo ellos han sido proclive pues a caer. Ellos vieron grandes milagros y hace alusión a grandes cosas dentro del pueblo de Israel. La primera alusión es a aquella gran nube que dirigía al pueblo durante el día y aquel fuego que lo dirigía en la noche, y lo hizo durante todo su tiempo en el desierto. Cada uno de ellos vieron estas cosas. ¿Cuántos milagros has visto en tu vida? ¿De qué manera has visto la mano de Dios obrando? Pero ellos no se acordaron en ninguno de los momentos posteriores de estos grandes milagros que ellos habían presenciado o habían visto. Es decir que esa nube los separó a ellos de la fuerza de los egipcios que venían a atacarlos. Es decir, que cuando ellos estaban en el cruce del Mar Rojo, evidentemente tuvieron que vivir una gran tensión porque tenían un ejército que los perseguía. El mar, con toda con la fuerza del viento, aquella columna que separó el mar, debía haber realizado un crepitar, una acción bien tremenda. Nunca esto antes había ocurrido. Es un gran milagro que ellos presenciaron. Pero pasan al otro lugar, cantan, pero se les olvida. La experiencia de estar bajo la nube identifica a los hijos de Israel que estaban bajo la protección de Dios. Pero lo interesante es que a esa gente se le olvidó lo que había ocurrido en ellos. Además, uno dice, bueno, puede ser que tengan mala memoria y demás. Pero además los versículos 3 y 4 que acabamos de leer nos dicen que también ellos experimentaron el sustento. Dios les sustentó en el medio del desierto. Es decir, cuando ellos carecían, el desierto es un lugar inhóspito, donde verdaderamente adolece de ser un lugar de abundancia. Pero Dios les proveyó. Es decir, cuando les faltó el alimento, Dios proveyó el maná. ¿Qué significa maná? Es una expresión tremenda. La expresión maná significa, ¿qué es esto? Porque nunca antes lo habían comido y no tenía. Hoy tenemos para muchos alimentos de antaño el calificativo de superalimento. Y ahí hay un montón que usted puede probablemente recordar. Ahora, Dios les proveyó a ellos el pan del cielo. Es decir, cuando ellos estaban carentes de alimento,
Dios le provee un superalimento llamado maná. Y eso debería haber sido algo digno para recordar, pero tristemente lo olvidaron. El maná estuvo con ellos hasta que cruzaron el río Jordán. Josué pues dice que en capítulo 5, verso 12, que cuando pasaron el Jordán cesó la provisión del maná. Lo mismo ocurrió con la necesidad del pueblo de Israel de agua. El desierto es un lugar donde el agua no es algo que está muy abundante. Por eso precisamente es que se califica como un desierto. Pero cuando Moisés golpeó la roca de Oreb, dice que brotó agua en abundancia, no solamente racionalizada, sino para todo, para sus animales, para todos, agua en abundancia. Dios le dio a beber. Y así lo describe la palabra de Dios en muchos lugares. El Salmo 78, los versículos 15 y 16, el salmista dice de la siguiente manera. Dice, hendió las peñas en el desierto y les dio beber como grandes abismos, pues sacó de la peña corriente e hizo descender aguas como ríos. Así lo describe el salmista. Aguas como ríos, agua como ríos. En otras palabras, Dios les proveyó de una manera abundante. Y uno puede decir, bueno, ante toda esa grandeza, el pueblo de Israel no iba a caer nada más, jamás, porque tenía esa perspectiva grande en su vida. Pero el versículo 5 describe todo lo contrario. El pueblo de Israel se contaminó y en lugar de adorar a Dios, los israelitas sirvieron a los dioses que habían traído de Egipto. Así lo describe el profeta Amós. Dice, antes bien lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, las estrellas de vuestros dioses que os hiciste. En el monte de Sinaí hay una experiencia tremenda que está descrita en Éxodo capítulo 32, los primeros 6 versículos. Dice la Escritura, viendo el pueblo de Dios que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó en las manos de ellos y le dio un buril e hizo de ellos un becerro fundido. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, mañana será fiesta a Jehová. El día siguiente madrugaron y aquí está el pueblo que está contemplando esta nube de fuego. No hay ninguna imagen. Aquí está este pueblo que está contemplando posteriormente cómo estaría brotando agua de la peña. Aquí está este pueblo. Pero dice, ofrecieron holocausto, ofrenda de paz, y se sentaron a comer y beber y se levantaron a regocijarse. En otras palabras, lo adoraron, se olvidaron. Por lo tanto, es una posibilidad real que tú y yo podamos caer también, porque si eso le ocurrió al pueblo de Israel, es necesario que tú y yo estemos apercibidos en estos tiempos para que no olvidemos que es una posibilidad del ser humano la caída. Y la caída significa el apartarse de la mano de Dios. Por lo tanto, cuando miramos cómo Dios nos provee un camino, tenemos que entender en segundo lugar lo que nos describe la Escritura a partir del versículo 6 en adelante, del versículo 6 al 10. Mas estas cosas, dice la palabra de Dios, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 20,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y perecieron ante el destructor. Es decir que, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Como es una posibilidad caer, ante el aroma del bakery, es mejor que te aparte.
Y ese es la segunda elemento que nos describe la palabra de Dios como algo propicio para la tentación. Es decir, es necesario apartarte del mal. Es decir, en segundo lugar, el texto nos enseña la necesidad de apartarnos del mal. Este texto pues, nos da 5 elementos clave o 5 ejemplos históricos. El primero de ellos es la codicia. Es importante apartarte de la codicia, pero aquí la codicia tiene que ver con la comida. Es decir, alguna gente extranjera, como nos dice en Números capítulo 11, versículo 4, hicieron que los israelitas se volvieran a Israel, a Egipto, quien decían, ¿quién nos viera comer carne? Eso era sencillamente diciendo, el maná ya no lo queremos. Ya estamos hastiados de este superalimento. Queremos carne, queremos otra cosa. Y también se entregaron a la idolatría, como nos describe el texto. Es decir, ya citado anteriormente. Y también a cometer inmoralidad, como nos describe la palabra de Dios. Y ellos comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, lo cual Dios le había advertido de igual manera que no hicieran. O atentar el nombre del Señor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Miren la grandeza. Con tanta mano poderosa. Ellos antes, ¿qué eran en Egipto? No eran nada. Eran esclavos. Cuando tú olvidas de dónde tú has salido y las grandes cosas que Dios te ha traído a ti, estás de alguna manera tentando al Señor. ¿Y lo hicieron de qué manera? Murmurando. La murmuración forma parte de nuestras vidas. A veces nos convertimos siempre estamos diciendo, tenemos algo que decir que nos ayuda a separarnos de Dios. Dice la palabra de Dios, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, y ojalá muriéramos también en este desierto. Decimos palabras que otros no quieren escuchar. Por lo tanto, ¿de qué tenemos que apartarnos? Separemos de la codicia, mis hermanos. Separemos de la Escritura. La Escritura nos anima a aprender de los errores, de la infidelidad de otros en el pasado, porque no codiciemos cosas malas como este pueblo hizo. Por eso Colosenses dice de la siguiente manera, haced pues morir lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. En otras palabras, la codicia es idolatría, porque aquello que yo deseo lo coloco en primer lugar, y el primer lugar debe ser para Dios. Santiago de igual manera nos dice, si no de cada uno es tentado con su propia concupiscencia. Este es un texto que ya hemos leído, por lo tanto el texto nos manda a separarnos también de la idolatría, de aquello que ocupa la posición que verdaderamente le compete a Dios. Es decir, que lo que Dios está diciendo en los versículos 7 y 8 es que verdaderamente los israelitas estaban quebrantando el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo de lo que está en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella. La advertencia es directa. No la adorarás. Es claro. En este tercer caso se refiere precisamente a cuando ellos estaban de alguna manera interesados en abandonar un Dios que no lo cubre todo, lo llena todo, que es imposible reducirlo a una imagen. A ese Dios es el que usted debe adorar, no a un Dios hecho por mano de hombre. Es decir, que cuando miramos ese sentido, debemos también separarnos de aquellos que impacienta a Dios. La cuarta referencia se hace o tiene que ver con el asunto de la serpiente, donde ellos adoraron, comenzaron a buscar por codicia también, querer alimentarse de una manera mayor de lo que debía. Moisés oró y aquella serpiente de bronce, cuando ellos miraban la serpiente, pues alcanzaba sanidad. Por lo tanto, los victoriosos guerreros de Israel se mostraron impacientes y no quisieron ser guiados por Dios. Cuando tú te muestras impaciente y no esperas el momento de Dios, eso
de alguna manera va a afectar tu vida. Por consiguiente, los creyentes del Nuevo Testamento, incluido Pablo y los Corintios, nos advierte que no dejemos llevar por nuestras propias inclinaciones y que consultemos más bien los preceptos que establece la palabra de Dios y que basado en ello tomemos la rienda de nuestra vida de tal manera que cada una de las cosas que hagamos verdaderamente esté siendo de agradecimiento a Dios. En otras palabras, deben esperar que el Señor conteste la oración y les guíe en su providencia y no aventurarse a un lugar donde verdaderamente usted no sabe y ese lugar normalmente no es para bien. Por lo tanto, ¿qué camino nos provee también la Escritura que nos ayuda a vencer la tentación? Bueno, nos muestra la necesidad de permanecer alertas. Es decir, en tercer lugar, la necesidad de permanecer alertas. Donde en el final de los tiempos dice la palabra de Dios. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestaros a vosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y un principio importante. Si usted cree que está muy bien, tenga cuidado. Porque uno puede, la historia puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, nos manda la Escritura a que usted permanezca alerta, permanezca en esos principios, entendiendo que la posibilidad de caer es algo real, apartándose del mal, pero de alguna manera estando alerta. Hay muchas personas en este siglo que no están viviendo alerta. Usted los ve que caminan en las calles mirando su celular y están en el mismo tráfico o están pasando una intersección y no se percatan de los peligros porque no están alerta. En estos tiempos finales es un buen momento para que estemos bien cerca de esta verdad. El verbo caer apunta hacia una falsa seguridad. Es decir, creen que no van a caer, pero la posibilidad, por la historia que acabamos de ver, es realmente muy prometedora de que sí puede ocurrir. Con estas palabras se refiere a los corintios que confiaban que eran miembros de la iglesia, que eran bautizados en la Santa Cena, pero no estaban siguiendo a Jesucristo. Por lo tanto, si alguien quiere estar firme, mire que no caiga. Estos corintios confiaban en su propia perspicacia y en la sabiduría de otros. Nadie os engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros, dice la palabra de Dios, se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Es decir, nunca comiences a depender de ti mismo, sino darle la oportunidad a Dios de que Él guíe tus pasos. Eso lo hace estando alertas en este mundo, estando alertas en este tiempo. Ellos eran autosuficientes, pero su corazón no estaba con Dios. Y con Dios, o separado de Él, nada tú vas a poder alcanzar. Solamente en Él tú alcanzas esa plenitud. Pablo les aconseja entonces que descansen en Dios y que tengan confianza en Él como un niño. Su seguridad espiritual viene precisamente de una fe verdadera que descansa en ese poder, gran poder de Dios. Confiar solo en Dios. Confiar en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu senda. Confía solo en Dios. Confía solo en Dios y pon tus cargas y tu vida en sus manos y ten la habilidad de saber que puedes resbalar si confías en ti. Pero confiando en Dios es imposible. Dios, confiamos y pon tu trabajo, tu vida, tu futuro en las manos de Dios. Y ayúdanos a acercarnos a ti, oh Padre, confiando solo en ti. Descansa en su poder. Ninguna tentación nos ha sobrevenido. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Que en medio de la tentación Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos acompaña. Qué bueno es saber que Jesús enseñó a sus discípulos: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Cuando te sientas tentado, cuando piensas que puedes transgredir alguno de tus propios principios o los principios de Dios, busca la mano de Dios, que Él te puede ayudar. Jesús tuvo que resistir a una tentación bien severa, pero Él era Dios y lo hizo por ti y por mí. Por lo tanto, eso es una gran verdad. La perseverancia de los creyentes nos ayuda a no caer de esta manera. Se cuenta de un piloto de estos
famosos y modernos, jet que están siendo bien provistos de tanta tecnología. Y estaba volando a cierta altura y comenzó a escuchar un sonido raro. Y el piloto que está entrenado para percibir estos sonidos dice, no me ha alcanzado en un misil, no. Y se quitó su casco y observó que una rata estaba comiendo o carcomiendo uno de los cables importantes del jet. Si ese animal primitivo llegaba al centro, descontrolaba toda la nave y todo estaría fuera de control. ¿Qué hizo entonces el piloto? Se puso nuevamente su casco, activó todo su sistema de cabina y subió a grandes alturas donde el oxígeno muchas veces es escaso. Y aquel animal dejó de morder porque pereció. Si tú quieres en estos tiempos sobrevivir también a la tentación de este mundo, de tanta tecnología, de tantas habilidades, de tantas cosas, hay un principio importante que tú tienes que aprender en tu vida. Dios siempre provee un camino para que tú puedas superar la tentación. ¿Cómo Dios supera o cómo Dios nos muestra esos elementos a través de este pasaje de 1 Corintios capítulo 10? Primero, nos advierte la posibilidad de caer. Ten presente que la posibilidad de caer es algo real. Preocúpate, es algo real. Pero además te indica la necesidad de apartarte del mal y de buscar el bien. Pero te indica también la necesidad de mirar las alturas y estar apercibido de la mano de Dios, de esa mano poderosa, de esa mano maravillosa, de esa mano que nunca se aparte de ti. Y Dios quiere que en estos tiempos tú estés como piloto de nave, buscando las alturas, donde el adversario no puede respirar, pero donde tú sí lo puedes hacer, porque la gracia de Dios te sostiene. En esos lugares tú puedes estar libre de tentaciones y en esos sitios tú puedes alcanzar el éxito y el progreso. De esa manera tú puedes activar este principio para triunfar, haciéndolo tuyo en tu vida, de tal manera que entiendas que Dios siempre provee un camino para que tú puedas salir adelante, para que puedas salir airoso en medio de las tentaciones. Yo te pido que me permitas orar por ti. Padre, tú conoces las vidas de mis oyentes. Y tú sabes, oh Padre, cuántas luchas ellos están enfrentando, Señor. Y tú sabes cuánta es de escasa la fuerza en sus manos. Bendíceles, dale salida y que puedan, oh Padre, atentamente mirar a ti, tú, Rey de la Gloria. Actúes poderosamente en sus vidas y le ayudes en medio del desierto a caminar con fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos amigos, y te esperamos en un próximo encuentro de Principio para Triunfar. Aquí en Latinísima, donde hablamos todo, pero no solamente en latinísima.net, también en Roku, Fire, YouTube y otras plataformas en las cuales todos podamos hablar y de igual manera expresar la gran bendición de Dios. Dios te bendiga.